Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición Coronavirus en el Mundo. Hoy vamos a conversar con Patricia Castro Obando, periodista peruana que radica en China. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, gracias. Por aquí es buenos días y por allá buenas noches. Todavía de noche por acá. Han pasado ya algunos meses desde que se descubrió el COVID. De hecho, todavía hay cosas que seguimos aprendiendo. Los científicos siguen conociendo día a día nuevas cosas, pero China está mucho más adelantado en comparación con el Perú. Ya están en otra etapa. ¿Cómo está hoy el país? Sí, en realidad estamos más adelante de la epidemia, pero por supuesto con un montón de problemas que afrontar en esta fase. Quizás sería bueno señalar que hay tres fases, o podemos de alguna manera hablar tres fases, ¿no? La primera fase es el brote, que ya pasó en Perú. La segunda es la cuarentena, en la cual Perú está en estos momentos. Y la tercera fase, que es la fase en la que China está ahora, es el monitoreo. Entonces, ¿por qué es importante determinar cada una de estas fases? Porque cada una de estas fases nos va a traer distintas lecciones. Por un lado, tiene sus fortalezas y también sus debilidades. Y por supuesto, muchísimos problemas que atender. En el caso de China, por ejemplo, en esta fase del monitoreo, es toda una preparación hacia la nueva normalidad. Ujú, ujú. De acuerdo. En esta etapa en la que se encuentran, ¿qué quiere decir? ¿Que el virus ya se fue? ¿La gente no se está contagiando ya? En realidad sí, lo que sucede es que en la etapa de la Ujú. cuarentena solamente puede acabar o verdaderamente debería acabar cuando la curva de los contagios comienza a caer. Cuando se aplana o lo que se llama también aplanar la curva, ¿no? Cuando Ajá. se aplana la curva significa que el virus está cediendo. No es que el virus se vaya o termine, porque en realidad nunca se va, sino podemos decir que el virus empieza a ceder. Entonces, cuando la curva empieza a caer, en ese momento la cuarentena se abre, porque de alguna manera entra la siguiente fase, que es la fase del monitoreo, donde se tiene que reactivar la economía, Ajá. ya que ningún país puede soportar tantos meses de cuarentena. No hay ninguno, Ni ni siquiera un siquiera país que tan toda su grande con una fortaleza economía tan poderosa como China, ¿no? no podría soportar una cuarentena tan larga. Ujú. De hecho, no fue tan larga realmente en China, ahora que la vemos bien. Entonces, ahora en China lo que vivimos es la etapa del monitoreo. ¿Qué quiere decir eso? La curva se aplanó, los casos locales prácticamente son inexistentes. ¿Cuál es el problema que enfrentamos ahora? Son los casos importados, es decir, los, eh, los ciudadanos chinos que estaban en otros países que están regresando, Ujú. ¿no? Y China pues les abre sus puertas, por supuesto, y están volviendo al país, pero la mayor parte de ellos están infectados, están contagiados. Entonces, a veces ellos han ingresado, y sobre todo en la primera etapa del monitoreo, ingresaron al país y contagiaron. Y han producido lo que se llama un rebrote. Ajá. Entonces, hay tres focos muy importantes en China de rebrote. El norte, donde está Heilongjiang, la provincia de Heilongjiang, por los casos vinculados a Rusia. Un poco más abajo, la provincia de Jilin, por los casos vinculados a Corea del Norte. Y más al centro, en el centro del país, los casos de Wuhan, por los casos vinculados a, por supuesto, a los casos locales, ¿no? Esos ya no Ujú. son tanto importados, sino son más que nada locales. Sin Ahora, se abre, embargo, estos sí. tres son pequeños focos, ¿ah? No excede las 10 o 20 personas, por ejemplo. Y en estos lugares son cuarentenas completamente focalizadas, segmentadas. Ah, claro, se habla entonces de un rebrote local que es fácil de poder monitorear, fácil de poder controlar para que la cosa no se vuelva a expandir. Ahora, había escuchado, no sé si estás al tanto, Patricia, de unos científicos chinos que hablaban de un posible rebrote, pero para el mes de noviembre. Sí, sí, tenemos toda la información en China. Ujú. Ya el país se está preparando para la segunda ola, porque lo que estamos viviendo ahora no es en realidad una segunda ola, sino son rebrotes. Estamos hablando del mismo virus. Ujú. Y lo que se cree es que, aunque la cepa puede ser que haya variado un poco, todavía estamos en la etapa de brote y rebrote. Sin embargo, la segunda ola en realidad es otra cosa, es digamos, bueno, los científicos chinos lo que nos están diciendo aquí a la población
es que hay que prepararse para una nueva epidemia, pero esta epidemia va a ser mucho menor. Es Ajá. decir, no va a ser tan fuerte como la primera, y ahora que el país está muy advertido y sabe cómo esta se puede controlar, se están básicamente preparando para esa segunda ola que estaría llegando entre la última semana de octubre y la primera de noviembre. Ya está bastante focalizado el tema incluso. Ah, mira, qué interesante. Y actualmente la gente ha vuelto a la calle, se han reabierto los negocios, centros comerciales, restaurantes. ¿Cómo ha cambiado un poco la vida en ese sentido? Sí, hemos pasado de la cuarentena al monitoreo, ¿verdad? ¿Qué Ujú. caracteriza ese monitoreo? La tercera fase del monitoreo, o lo que los científicos también llaman el baile, ¿no? La danza o el baile, en esta dicotomía del martillo y el baile. Bueno, acá en China, pues podríamos llamarlos el colador, más o menos, o la hoz, si pensamos en el martillo y la hoz, el símbolo del Partido Comunista en China. Pero, ¿qué caracteriza esta etapa? Es una etapa que se caracteriza, digamos, puede estar, hay dos soportes muy importantes en la etapa. Por un lado es el control sanitario y por el otro lado es la reactivación política, la reactivación económica, perdón. Ahora, el control sanitario también tiene un montón de, podemos decir, líneas de acción. Por ejemplo, es muy importante el control sanitario para saber si los nuevos casos importados o locales pueden producir a su vez otros casos. Entonces, todo aquello apoyado siempre en la tecnología para evitar estos casos de rebrote, ese es el fundamento de lo que vendría a ser todas las aplicaciones en China que se utilizan con ese fin. Por otro lado, también tenemos lo que es lo que le llamamos la reactivación económica, y se están dando una serie de medidas para impulsar la economía. Dentro de la gran economía, no solamente estamos hablando de los ejes principales, las industrias principales, sino hay un punto que a China le preocupa mucho y de hecho es un soporte de su economía, que es el consumo interno. Ese punto, el consumo interno, es lo que se está impulsando en estos momentos. ¿Qué quiere decir? De una forma, para hacer una conclusión entre todo esto, es que la gente está saliendo, sí, está saliendo, podemos decir 80-90% de gente ya está fuera, prácticamente haciendo, digamos, retomando su vida. Sin embargo, los controles sanitarios son muy estrictos. Cada vez que tú ingresas a un lugar, hay una aplicación en tu celular que tienes que escanear, y en esa aplicación las personas que están en la puerta pueden saber si te has contagiado, si has tenido contacto con algún contagiado, si, si estás contagiada en estos momentos también, por la temperatura corporal, entre otros datos, ¿no? Si así fuera el caso, entonces se aplica algo que llamamos el semáforo. Si sale rojo, te vas al hospital. Si sale amarillo, tienes que regresar a tu casa. Y solo si sale verde, puedes seguir transitando en la ciudad. Y estos Pero controles son con esa a la puerta. aplicación, digamos, o sea, hay confianza en que las personas que están en la calle están sanas o por lo menos van a ser controladas cada cierto tiempo, o sea, cada cierto tramo. En realidad, la aplicación lo que es un cúmulo de Big Data dentro de una sola fuente. Entonces, con esa aplicación se puede saber cuál fue tu movimiento en China, en qué provincia estabas y sobre todo los últimos 14 días, dónde has transitado y si has tenido contacto con algún contagiado. En esa aplicación, bueno, y también hay otras aplicaciones, por ejemplo, los marcos digitales, Ujú. o también las pantallas táctiles o las pantallas directamente que escanean tu temperatura corporal y pueden saber cuál es el grado de tu temperatura corporal y salta en una pantalla. Entonces, todas las aplicaciones combinadas llamadas aplicaciones de salud sirven precisamente para eso, para saber si estás sano en estos momentos, ¿no? Y si vienes de otra provincia o has tenido contacto con una persona contagiada o tú has estado contagiado, probablemente salga amarillo. Ujú, claro, Entonces, no puedes moverte de tu casa en los siguientes 14 días, ¿no? No podrías salir de tu casa porque no podrías entrar a ningún lugar público. claro, Es una claro. manera de ir separando a la gente que tiene algún tipo de riesgo. Y toda la gente que tiene verde, la aplicación, según la aplicación, entonces está completamente sana. Y sobre el tema de la reactivación económica que estabas comentando en general,
la economía china se está reactivando bastante bien, ¿no? Está caminando bastante bien. Pero ¿qué tanto ha golpeado esta pandemia a la población china? O sea, hay gente que ha perdido empleos, hay de pronto gente que ha caído en la pobreza o la situación se ha mantenido. En realidad, esa es una pregunta bastante compleja, porque sí es cierto, por un lado, el índice del desempleo en China, pues prácticamente ha subido de una manera alarmante, ¿no? En los primeros reportes se calculaba de como 50 millones, pero fueron los primeros, ya no sabemos cómo ha Claro. seguido ese índice. Sin embargo, eso es con relación al índice de empleo. Ahora, el otro gran problema que ha tenido China ha sido con determinadas industrias que prácticamente están paralizadas. Por ejemplo, todo lo relacionado a los espectáculos, a la cultura, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera, o los espectáculos masivos. Entonces, todas las industrias relacionadas a esos temas continúan, digamos, en un cierto tipo de cuarentena aún. Y ahí estamos hablando de muchísima gente que también ha perdido su empleo. Otra industria, por supuesto, a nivel mundial, se ha visto muy golpeada en esta crisis, es, por supuesto, el turismo. Sin embargo, acá hay que destacar una cosa, ¿no? El turismo, lo que le llaman el turismo interno, no ha estado tan golpeado como el turismo externo o el turismo emisor. Y esto quiere decir que la última semana, los primeros días de mayo, ¿no? Los turistas chinos locales, ¿no? Prácticamente viajaron de una ciudad a otra ciudad y están tratando, por supuesto, de impulsar nuevamente el turismo. Eso por el lado de las industrias quizás más golpeadas. Y quizás también debo mencionar a los restaurantes, que es otro grupo muy golpeado, pero que se está recuperando lentamente, ¿no? Sin embargo, hay que ver la otra cara, y la otra cara nos dice que China, debido a su tecnología, ¿no? Hay sectores que no solamente no han perdido, sino que han ganado. Se han visto completamente beneficiados, ¿no? Que han llegado a índices y a picos que no habían llegado nunca antes, que han disparado. Entre ellos, todos los sectores relacionados a la tecnología, a la línea, a todo lo que funciona online. En esto online, por ejemplo, hay industrias todas las industrias tecnológicas, todas las plataformas de comercio electrónico, por ejemplo, son las grandes ganadoras de esta etapa. Ujú, sí, sin duda, sin duda. Y hay actividades, por ejemplo, que se han mantenido de pronto, no sé, las clases se mantienen todavía a distancia, la gente todavía sigue trabajando también en casa o ya se están reincorporando ese tipo de actividades. En realidad la reincorporación fue prácticamente desde la segunda semana de febrero empezó la reincorporación. En la primera línea de reincorporación fueron todos aquellos sectores llamados sectores esenciales, es decir, los relacionados al transporte, a los alimentos. Progresivamente, una vez la curva se aplanó, empezaron a entrar otros sectores. No ha habido un corte completo, sino prácticamente cada semana un nuevo sector ha reingresado a lo que se llama el trabajo presencial. Nunca el trabajo paró. Es decir, el trabajo se mantuvo en línea siempre, pero los grupos fueron ingresando de manera paulatina a lo que se llama el trabajo presencial. Ahora, la reincorporación al trabajo presencial también significó en una primera etapa que no volvían todos los empleados, sino volvía una parte de los empleados, un 50%, y el otro 50% debía seguir trabajando en casa. Entonces, había como una especie de turnos para no coincidir, porque lo que se evita es mucha gente concentrada en espacios relativamente pequeños, ¿no? Hay que considerar que se pide por lo menos 1 metro o 2 metros de distancia entre persona y persona, por lo tanto, esa es una limitante. Eso con respecto al empleo, a los trabajos en general. Con respecto a los estudiantes, igual, desde la quincena de marzo empezó la vuelta al colegio presencial. Otra vez, todo lo que fue online continuó. Solamente se retrasó una semana para una especie de coordinación. Y aquí en China fue un escándalo, porque acá nada se retrasa. Entonces, esta semana para ellos fue un escándalo para ajustar bien sus clases online, cómo llevarlas a cabo.
En un país de 1.400 millones de habitantes es bastante complicado manejar el tema, entonces segmentaron y a partir de la quincena de marzo comenzaron a volver los niños al colegio, pero otra vez segmentados también. Primero los niños de las escuelas más alejadas al centro del brote, es decir, Wuhan, y con menos casos, y de poco a poco, ¿no? El círculo se ha ido cerrando, cerrando, cerrando. Y no todas las escuelas, y no todos los niños de esa escuela al mismo tiempo. Es decir, los niños de tercer grado, primero, después los de quinto, después lo de, y así. No, no es que todo el colegio volvió, Diferente, ¿no? Y es claro. físico. Mientras tanto, las clases seguían online. Ujú. Perfecto, Patricia. Bueno, gracias por contarnos un poco cómo está ahora China en esta etapa en la que se encuentran ya viviendo y caminando también a esa nueva normalidad. Sin duda, las industrias, la educación, la salud y todo en general la vida ha sufrido cambios y seguiremos adaptándonos a esto que es el coronavirus y que todavía, pues como decíamos, nos va a acompañar una larga temporada. Y si viene este rebrote, pues que no sea tan intenso, ¿no? Como nos estabas comentando. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien, gracias a ustedes también por acompañarnos en esta edición de Coronavirus en el Mundo. Nos vemos más adelante. Chao, chao.